Amigos pensionados y trabajadores en activo sujetos al régimen del artículo 10 transitorio de la ley del ISSSTE. Les saluda su servidor, el licenciado Enrique Rabiela Vélez, y retomo lo publicado en un video anterior. Hoy retomo 14 de julio del año en curso, del 2021, lo relativo a la jurisprudencia que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 25 de junio y que salió publicada el 28 de junio de este año 2021, en la cual, de manera artera, como un golpe bajo, en perjuicio de los trabajadores en activo, de todos aquellos que cotizan al ISSSTE de las distintas dependencias gubernamentales y del ISSSTE, reciben un golpe bajo en materia de otorgamiento e incremento de pensiones. Quiero comentarles que con la emisión de esta jurisprudencia se da una situación perjudicial para los trabajadores en activo del 10º transitorio y para el gremio considerado por su servidor uno de los más débiles de la sociedad, que es el de los pensionados. Esta jurisprudencia viene de tajo a sustituir el salario mínimo por la unidad de medida y actualización, UMA, sin ningún argumento, carente de sustento jurídico. Una jurisprudencia, permítame decirlo, sacada de la manga, en donde señala que para fortalecer el poder adquisitivo del salario mínimo, se va a eliminar y se va a imponer la unidad de medida y actualización en supuesto beneficio a los trabajadores en activo y a los pensionados, cosa que no es cierto. Es una jurisprudencia que viene a perjudicar las percepciones de ustedes, de los trabajadores en activo, de los pensionados. Y digo de los trabajadores en activo porque aquellos que estén próximos a pensionarse, sus pensiones serán calculadas en UMAS, no obstante que hayan ustedes percibido o aportado, mejor dicho, no obstante que ustedes hayan aportado toda su vida en activo en salarios mínimos. Y asimismo, esta jurisprudencia en donde se sustituye el salario por la UMA también puede perjudicar a los pensionados en el incremento mensual, en el pago mensual de sus pensiones. Debo de comentarles que existen antecedentes de tesis aisladas y de jurisprudencias que en su momento establecieron que la UMA era inaplicable a las pensiones, en el otorgamiento de las pensiones, en el incremento de ellas, incluso. Hay una tesis aislada que se publicó el 17 de mayo del 2019 y que surtió sus efectos el 20 de mayo de 2019, en donde dice que la UMA es inaplicable a las pensiones jubilatorias. Y a grandes rasgos señala que la UMA es inaplicable como referencia para los temas relacionados con las pensiones jubilatorias, ya que de la exposición de motivos que dio origen a esa reforma, que es la reforma constitucional, se advierte que se creó para utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo, como el entero de multas, contribuciones, saldos de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, infracciones de tránsito, créditos fiscales, entre otras.
Por tanto, dice, es el salario mínimo y no la UMA el indicador económico aplicable a las prestaciones de seguridad social como parámetro para determinar el monto máximo del salario base de cotización, para fijar la cuota diaria de pensión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de la legislación del ISSSTE. Es una tesis aislada que posteriormente, el 20 de septiembre de 2019, surtiendo efectos el 23 de septiembre de 2019, se convierte esta publicación en una jurisprudencia y dice: la unidad de medida y actualización UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Ya lo dijimos en la anterior. A todo se va a aplicar la UMA, menos a las cuestiones relacionadas con naturaleza laboral, como son las pensiones, como son las aportaciones de seguridad social. Y dice: en esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla, se atiende al fondo constituido durante la vida activa, laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de 10 salarios mínimos. Es claro que esa prestación es laboral. Consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse en base al salario mínimo, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza. Una jurisprudencia que estuvo prácticamente vigente, y no obstante estar vigente, el ISSSTE en el otorgamiento de sus pensiones siguió aplicando el tope en UMAS. El 4 de octubre de 2019, que surtió efectos el día 7 de octubre, se vuelve a emitir una tesis aislada por parte de los tribunales colegiados de circuito, en donde dice nuevamente que la UMA es inaplicable para calcular el incremento de las pensiones jubilatorias otorgadas por el ISSSTE, conforme a su ley vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Y dice, retoma, que en la exposición de motivos que dio origen a la ley que desindexó el salario, se estableció que la UMA sería aplicable a las cuestiones civiles, mercantiles, fiscales y administrativas, con ciertos parámetros, sin que abarcara la cuestión de la seguridad social, que a la postre, al ser la seguridad social la que genere las pensiones, ahí sería aplicado el salario mínimo. Todo partía muy bien, todo caminaba muy bien. Sin embargo, en una tesis aislada del 11 de septiembre del 2020, que surtió sus efectos el 14 de septiembre del 2020, nuevamente los tribunales colegiados, en una contradicción a lo que se venía dando y decir que la UMA era inaplicable, ahora emitían un nuevo criterio jurisprudencial diciendo que la UMA es aplicable para calcular el incremento de las pensiones jubilatorias otorgadas por el ISSSTE, conforme a su ley vigente hasta el 31 de diciembre. Aquí comenzó el debacle. Aquí comenzó de una u otra manera la situación que a la postre vendría a perjudicar a los trabajadores en activo, sujetos al régimen del artículo 10 transitorio, y a los mismos pensionados. Se consolidó hasta el 25 de junio del 2021 una jurisprudencia que salió publicada el 28 de junio de este año 2021. Y con anterioridad, hace unos días, publicaba yo un video relacionado con esto mismo y las formas en que habría que atacar la arbitrariedad, la inconstitucionalidad, la falta de sensibilidad social, porque con esta jurisprudencia se violan los derechos más elementales, tanto de los trabajadores en activo
sujetos al 10º transitorio y próximos a pensionarse, como de los pensionados. Derechos elementales que se consagran en nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, derecho a la vida digna, derecho a la seguridad social, derecho a percibir lo que legalmente les corresponde. Y dejando a un lado todos estos principios que se consagran en nuestra Constitución, se emite esta jurisprudencia. La jurisprudencia número 30/21 de la 10ª época, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece que la sustitución del salario mínimo por la UMA es precisamente para fortalecer el poder adquisitivo. Totalmente incongruente. No se puede cambiar al salario mínimo con el que venían cotizando los pensionados y ahora los trabajadores en activo para que después se pensionen en UMAS, o a los pensionados en su momento se les determine un incremento de sus pensiones en UMAS. Totalmente arbitrario, inconstitucional, irrisorio. Motivo por el cual su servidor, junto con otros abogados, estamos elaborando una demanda, una denuncia, un escrito que va a ir dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien puede conocer de este tipo de asuntos. No podemos acudir a ninguna otra instancia en el país, porque resulta que quien emite esta jurisprudencia es precisamente el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Por eso tenemos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de hacer valer estas violaciones a los derechos humanos. Esas arbitrariedades en perjuicio de uno de los gremios considerados por mí más débiles de la sociedad, que son ustedes, los pensionados, y a los trabajadores en activo que cotizan al ISSSTE de cualquier dependencia. Porque una vez que ustedes adquieran la calidad de pensionados, si aspiran o aspiraban a tener un tope máximo en 10 salarios, porque sus percepciones así lo permitían, pues ahora, después de haber aportado o contribuido en salarios mínimos, de manera tajante y de golpe, les aplicarán UMAS, lo cual no es congruente con los principios de la seguridad social. Su servidor, junto con otros abogados, estamos elaborando este escrito en donde haremos valer, con argumentos sólidos y sustentados en la ley, que esa jurisprudencia viola los derechos elementales de trabajadores en activo, de cualquier dependencia que cotice al ISSSTE y de los propios pensionados. Esa es nuestra pretensión. Por ello, les invito a que se sigan sumando a esta lucha, a esta pelea, a este conflicto que surge en contra del Poder Judicial de la Federación por las determinaciones inconstitucionales que toma en perjuicio de ustedes, y podamos firmar este escrito que, agotado el procedimiento, esperemos se dicte una resolución que de una u otra manera suspenda los efectos de esta jurisprudencia, los revire o modifique en beneficio de ustedes. Para ello y por ello me dirijo a ustedes para que quien así lo desee, para quien esté consciente de la situación que les atañe, que les incumbe, puedan ustedes ser actores firmantes de este escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He recibido múltiples llamadas de diferentes grupos de pensionados y de grupos de trabajadores en activo de los distintos estados, de las diferentes entidades federativas, que se están uniendo poco a poco para fortalecer esta demanda. Reitero, en ella
haremos valer los argumentos jurídicos ciertos con la ley en la mano a efecto de poder revirar los efectos perjudiciales de esta jurisprudencia. Independientemente de que aparezca mi número de celular en la pantalla y mi correo electrónico, pueden ustedes contactarme al número de celular 55 16 81 87 60 y a mi correo electrónico en letras minúsculas enrique.rabiela, Rabiela es con B de bueno, punto Vélez con V y con Z, arroba gmail o gmail.com. En espera de su apoyo y a efecto de hacer fuerza en este escrito que vamos a presentar en las próximas semanas, les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier aclaración, siempre encontrarán en mí el tiempo y el espacio para poder resolverlas, para poder encontrar una solución o para tener alguna alternativa que nos pueda llevar a un beneficio en el incremento de las pensiones o en el otorgamiento inicial de las mismas para los trabajadores que están en activos. Reciban un saludo afectuoso y siempre a sus órdenes. Que tengan ustedes excelente día, excelente tarde o buena noche. Hasta pronto.